Un conflicto es una situación indeseada de difícil salida o solución. Repito, un conflicto es una situación indeseada y de difícil situación. Y ese tipo de situaciones ocurren en la pareja. Una situación que ninguno de los dos quiere y que es de difícil salida. A veces está la cosa así bien difícil. O puede suceder en un país como Venezuela. Allá tienen una situación indeseada que no quieren y que la salida está muy difícil. Pero también puede pasar en una compañía y pasa también en una iglesia. Y esa situación, ese conflicto se va formando poquito a poco, y uno lo puede ver venir. A veces yo digo, ahí va a haber un conflicto y sucede. Pero otras veces es una sorpresa, es una explosión y ahí quedamos todos aterrados. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Pues que tenemos un conflicto, explotó en nuestras manos. Y sucede que en Génesis capítulo 31 explota un conflicto entre Jacob y su suegro Labán. Un conflicto. Y cuando uno estudia ese conflicto se da cuenta que es como todos los demás conflictos, sigue un patrón. Hay un patrón que todos los conflictos siguen, se cumple. Y si analizamos ese patrón y lo que pasó en cada una de esas etapas o niveles, podemos aprender algo para manejar o lidiar con nuestros conflictos. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a hablar acerca del conflicto y cómo lidiar con él. Déjeme le cuento un poquito la historia para ponerlo en contexto. Sucede que Jacob llegó a la casa de Labán, su tío, se enamoró de Raquel. Y como no tenía dinero para pagar una dote por ella, le dice, yo puedo trabajar 7 años para casarme con Raquel, entre paréntesis, tu hija menor. Y Jacob le dice que sí. Y hacen ese pacto, ese arreglo. Y entonces pasan los 7 años, y a los 7 años, cuando Jacob pide casarse con la hija menor, Labán lo engaña y le impone a la hija mayor. Y ahí va comenzando el conflicto, ¿no? Y así fue pasando el tiempo y Labán le fue quedando mal a Jacob de una y de otra manera, y de una y de otra manera, hasta que en el capítulo 31 Jacob dice, no, ya no aguanto más aquí, yo me vuelvo para mi tierra, ya no más. No más negocios con Labán. Llama a sus 2 esposas, Raquel y Lea, y les dice, mire, esta es la situación. Y ellas dicen, pues estamos de acuerdo porque nuestro papá también nos ha quedado mal a nosotras. ¿Qué pasaba? Que Labán debía haberle dado a cada hija una cantidad, una dote también, para que en el caso de que su marido muera o las deje, ellas tengan algo con que solventar esa situación. Pero Labán se había comido la dote que le habían pagado por sus hijas y no les dio nada a ellas. Entonces ellas también estaban desagraviadas. Dice, ya nos mira como extranjeras, dijeron ellas. Estamos de acuerdo en irnos contigo. Y entonces Jacob rápidamente organiza la salida y se van. A los 3 días le avisan a Labán que Jacob se desapareció con sus hijas y comienza la persecución. Lo alcanza a los 7 días, lo alcanza y explota el conflicto. Entonces vamos a ver esos niveles de conflicto para ver qué podemos aprender. Entonces, la primera etapa del conflicto es la formación. Primero, la formación del conflicto. Y ya les conté cómo comenzó el conflicto. Comienza cuando Labán engaña a Jacob. Cuando lo engaña y le impone a una esposa que él no quería. ¿Y cuál es la enseñanza aquí?
Bueno, vamos a mirar ahí para que usted lo tenga más preciso en Génesis 29, 26. Ya les conté, pero se lo voy a leer para que usted lo verifique en la palabra. Y Labán respondió, cuando Jacob le reclamó, le dice: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Bueno, pero ¿por qué no le dijo 7 años atrás cuando Jacob le dijo: quiero casarme con tu hija menor? Y le dijo el nombre Raquel. Debió haberle aclarado eso, pero no, se quedó callado. Y a la hora de la verdad le impuso una y lo engañó. Y entonces le dice: cumple la semana de esta. La semana son 7 días de fiesta de matrimonio. Y le dice: y luego te entrego a la segunda con el compromiso de que trabajes otros 7 años. Y entonces dice: y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Cómo se sentiría usted? Entonces la enseñanza aquí es la siguiente. Cada vez que engañamos a una persona o le imponemos algo, estamos sembrando la semilla de un conflicto. O dicho de otra manera, estamos programando el reloj de la bomba para que explote. Y eso fue lo que hizo Labán aquí. Ya comenzó con el pie izquierdo y ya Jacob se queda porque él está enamorado de Raquel, pero ya él ya no va a confiar igual en Labán. Esa es la enseñanza. Cada vez que engañas, cada vez que impones, creas un conflicto. Permítame volver a lo de Venezuela, ¿verdad? Una cosa que todos oímos todos los días. Hay un conflicto, va a estallar en algún momento. Va a estallar. Es cuestión de tiempo. Después de la formación del conflicto, entonces viene el desarrollo del conflicto. ¿Y cómo se desarrolla el conflicto? Pues después de sembrar el conflicto, si lo sigues alimentando, le sigues echando agüita, sigues cultivando eso, pues el conflicto va a ser más grande. Capítulo 31, versículo 7. Aquí tenemos a Jacob que llama a sus 2 esposas para decirles por qué él quiere regresar a su tierra con ellas. Y mire lo que dice Jacob, que revela cómo se siente él de engañado. 31, 6 y 7. Voy a leer mejor aquí. Vosotras, Raquel y Lea, sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado. Y me ha cambiado el salario 10 veces. Él repite varias veces eso de que me ha cambiado 10 veces. Y esa es como una expresión hebrea que significa muchas veces. Nosotros la tenemos. Nosotros decimos como 100, como 1000 veces. Y los más exagerados dicen como 100,000. Y hay unos que dicen: usted ya eso me lo ha dicho como 1,000,000 de veces. Pues eso no se puede contar tanto así, pero quiere decir muchas veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Entonces ahí está Jacob explicándole a sus 2 esposas lo frustrado que está con Labán. Y es como el dicho, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Y tantas veces lo engañó y le cambió el salario que ya se rompió la confianza y vino el conflicto. Resulta entonces que las 2 mujeres también están desagraviadas y están de acuerdo en salir. Y aquí viene la contribución de Jacob al conflicto. El conflicto lo forma Labán, pero Jacob contribuyó. ¿Cómo contribuyó Jacob al conflicto? Miren lo que dice 31, 20 y 21. Jacob, ¿qué? Engañó a Labán arameo. ¿Cómo? No haciéndole saber que se iba. 21. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Lo correcto de Jacob es haber ido donde Labán y decirle: mire, hasta aquí llegamos porque usted esto y esto y esto, yo me voy. Pero no,
agarró las 2 hijas, los nietos, eran 10 varones y una niña, 11 nietos, y se desapareció. Creo que le dejó sus ganados ahí, se fue con los de él. A los 3 días le avisaron a Labán, y entonces Labán reacciona. Pero la salida de Jacob fue una reacción. O sea, le pagó con la misma moneda. Este me ha engañado, y aquí dice que Jacob entonces lo engañó. O sea, le pagó también con la misma moneda. Cuando reaccionamos estamos contribuyendo al conflicto. Si alguien te engaña, alguien te desagravia, alguien te impone algo y usted reacciona, ahí se forma el conflicto. Entonces, en vez de reaccionar, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es responder. Porque hay diferencia entre reaccionar y responder. ¿Qué es una reacción? Una reacción es un acto impulsivo, donde uno no piensa, donde uno comienza a gritar de un momento a otro, o ataca a la otra persona, o huye. Eso es una reacción. Si tú te metes con una serpiente y la golpeas, ¿qué hace la serpiente? ¿La serpiente se pone a pensar cómo responder? No, la serpiente reacciona. Inmediatamente trata de morderte. Pero los seres humanos, Dios nos creó de manera que podemos pensar y podemos responder. Entonces, en una situación de esta, Jacob debió haber pensado: yo me quiero ir ya, pero un momento, si me desaparezco con las hijas y las nietas y le dejo los ganados ahí, voy a quedar muy mal. Él se lo merece, pero yo no soy así. Y meditar en una respuesta. Entonces nosotros no debemos contribuir al conflicto, sino que cuando se está formando nosotros debemos responder. No debemos reaccionar, porque nosotros no somos animales, nosotros somos seres humanos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros contribuimos al conflicto. O sea, le echamos más leña al fuego. Y cuando eso pasa entre 2 países, ¿qué sucede? Una guerra. Cuando pasa dentro de un país, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues una guerra civil también. Y pasa también en iglesias. Eso pasa en congregaciones, en compañías. El mundo está lleno de conflictos por eso, porque las 2 partes reaccionan. Los divorcios o separaciones, a veces ni divorcio hay, sale y se va uno y deja al otro ahí. Y te quito los hijos, pues quítemelos si puede. Y bueno, jalan al niño, uno lo jalan para allá y yo me quedo con la niña y bueno. 2 personas reactivas, muy difícil que se entiendan. Pues aquí Jacob ha contribuido al conflicto. Pero hubo un agravante. El agravante está en el versículo 19, 31-19. Resulta de que mientras que Jacob estaba pensando en irse, miren lo que hace Raquel en el capítulo 31-19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, estaba bien ocupado. Y Raquel, ¿qué hizo? Hurtó los ídolos de su padre. ¿Ya? Eso contribuye al conflicto, pero Jacob no sabía esto. Pero hay personas a veces que alimentan el conflicto entre otros. Jacob no sabía. Y eso va a agravar las cosas, porque ahora va a venir Labán, o le van a avisar, y él va a ver que no están ni los nietos ni las hijas, que le descuidaron sus ganados, se los abandonaron, y que le faltan los ídolos. Va a reaccionar más feo, ¿cierto? Aquí esto está que explota, esto se está preparando algo grande aquí. Aquí vamos a tener una situación bastante difícil. Imagínese usted en el caso de Labán, ¿qué haría?
Entonces esto nos lleva al clímax. Tenemos tres pasos o tres niveles. El primer nivel siembra Labán el conflicto. Segundo nivel, desarrolla el conflicto alimentándolo. Y tercero, tenemos el clímax del conflicto. La reacción de Labán fue la siguiente. Llamó a sus parientes y formó un grupo para perseguir a Jacob. Y eso ya está serio. Porque ¿para qué forma un grupo de hombres de su clan? Para perseguir a Jacob. ¿Pero para qué? Parece que lleva como mala intención, ¿no? Vamos a mirar ahí en el versículo 31-24. Vamos a ver qué dice, 31-24. Pero vamos a imaginarnos qué pasa aquí. Al tercer día, Labán sabe, o le informan, descubre lo de los ídolos, arma un grupo y comienza a perseguirlo. Como Jacob va más despacio porque tiene sus ganados, camellos, tiene vacas, tiene ovejas, tiene burritos, tiene cabras y tiene familia y tiene siervos y hay ovejitas y cabras embarazadas, entonces tiene que ir lento, ¿no? Poco a poco. Pero Labán viene con un grupo de hombres, él no tiene que ir tan despacio. Entonces camina más rápido y lo alcanza al séptimo día. Y ahí explota el conflicto. Pero ¿qué vendría Labán pensando por el camino? Porque son 7 días de camino. Y en las noches está Labán ahí mirando las estrellas. ¿Qué cree que piensa? ¿Usted cree que Labán decía, qué mal me he portado con Jacob estos 20 años? ¿Pensaría así? ¿O es que uno no piensa así? Uno piensa en lo malo que ha hecho el otro. Entonces quizás Labán pensaba, Jacob llegó sin 5 a mi casa y ahora se enriqueció. Y se enriqueció en mi casa, bajo mi sombra, bajo mi cobertura, se enriqueció. Y mire cómo me paga. Se va con mis hijas, con mis nietos y me descuida los ganados y los ídolos que yo tenía se los lleva, o los dioses que él tenía. Así va pensando. Y cuando uno piensa así, ¿qué cree que siente Labán? Más enojo, ira o más enojo. Está alimentando el enojo. Y entonces yo creo que estaba tan enojado que Dios le viene en sueños y le dice a Labán. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, antes de que alcance a Jacob, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Eso le dijo. Porque yo creo que Dios lo vio que estaba tan enojado que quién sabe qué iba a hacer. Y entonces Dios le dice, cuidado. Entonces, hermanos, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza aquí es importante. Lo que enseña Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y eso es lo que estaba haciendo Labán. Estaba enojado y cada día se enojaba más. Hasta después de 7 días de 7 noches que el sol se ocultó, estuvo él alimentando eso. Y cuando ya lo va a encontrar, lo va a alcanzar, Dios le dice, cuidado, cálmate. La enseñanza de nosotros, para nosotros es esa. Cuando estemos en un conflicto, no se deje engañar por el enojo, ni alimente el enojo. Yo sé que es muy difícil, pero sería mucho mejor que uno piense, bueno, estamos en un conflicto, pero ¿en qué manera yo he contribuido a ese conflicto? Pero uno no piensa así, uno piensa en lo que ha hecho el otro. Y se forman unas situaciones, hermano.
Una vez, yo no sé si les he contado esto, pero una vez un pastor amigo me llamó antes del culto y me dijo llorando, Campo, no me dejaron entrar a predicar. Hay un policía en la puerta. Tenían un conflicto en esa iglesia y entonces no fue la iglesia la que aprobó eso, sino que un grupo de hermanos llamó a un policía para que no entrara. Y entonces yo tenía a alguien que iba a predicar aquí en Oreb y yo me fui para allá. Y cuando llegué, ahí había un policía. Y el policía pues me dejó entrar y yo entré y miré y había un grupo ahí. Y salí y me fui a la casa del pastor y había otro grupo allá. Y entonces el pastor, y estaban ahí hablando. Entonces un hermano tenía una pistola aquí y dice, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Y entonces el pastor le dice, hermano, así no me está ayudando para nada, ¿no? Ese tipo de ayuda no lo quiero. Pues usted se imagina. ¿Y eso por qué sucede? Porque es que somos reactivos y no debemos ser tan reactivos, debemos pensar. ¿Y cómo es que estas personas llaman a un policía? La policía arregle los problemas de la iglesia, por Dios. Eso dice mucho de un grupo que no puede arreglar sus problemas y llama a la policía. Y luego este otro con la pistola aquí, que entonces ¿qué vamos a hacer? Digan a ver pues qué vamos a hacer. Y es que no sabemos pelear. No sabemos pelear. Eso es una pelea estilo callejero. Eso no es los cristianos podemos pelear, pero debemos saber pelear. Pues estilo callejero. ¿Hasta qué punto iban a llegar? Mire, la enseñanza, hermano, aquí es que hay que saber pelear. Para saber pelear, uno tiene que distinguir entre el carácter o la persona y lo que la persona hace. Entonces, si yo no distingo, voy a insultar a la persona. Si la persona me mintió, le digo mentiroso. Si la persona me engañó, le digo estafador. Lo insulto, ¿no? Pero, si yo distingo entre las dos cosas, yo puedo decir, bueno, siendo que tú eres una persona correcta, ¿por qué me mentiste? Es diferente, ¿verdad? Que decirle estafador y engañador y mentiroso. Y si le puede agregar un adjetivo, ¿no? Usted es un miserable tramposo. Está atacando a la otra persona. Pero nosotros debemos separar eso y decirle, bueno, siendo que tú eres cristiano, ¿por qué has hecho esto conmigo? Distinto. Y entre esposos lo mismo. Porque a veces el esposo y la esposa se ponen en unas y se dicen unas cosas que se pierden el respeto. Entonces, si tú dices que me amas, ¿por qué tal cosa? Es distinto ese trato. Entonces, aprendan a distinguir ese asunto. Bueno, ahí va a haber una explosión entre los dos y cuando lo alcanza, miren ustedes lo que pasa en el capítulo 31, verso 26. Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Eso es una exageración. Es cierto que lo engañó, porque le ocultó que se iba a ir y se fue huyendo. Pero las hijas de él no vienen como prisioneras de guerra. Los prisioneros de guerra van amarrados, ¿no? Y ellas venían por voluntad propia. Y 27, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijas ¿qué? A mis hijas
y mis hijas. Él habla en plural porque se refiere a los nietos también. Y ahora locamente has hecho. Entonces ahí está diciendo verdades, pero también está exagerando. Y ahora viene lo de los ídolos también, ¿no? A ver qué dice el 29. Sí, tenemos el 29. Ahí está, voy a leer acá. Poder hay en mi mano para haceros mal. Como una amenaza, ¿no? Hay muchos conflictos que se resuelven por poder. Están en conflicto y el que tiene el poder domina al otro. Pero eso no es resolución del conflicto, ahí sigue el conflicto, ahí queda todavía pendiente. Pero se resuelve temporalmente por el uso del poder, porque es más grande o tiene más fuerza o tiene más ventajas legales o tiene el arma, y al humano a veces le gusta usar el poder. Eso no es justo. Eso se llama matoneo. Eso se llama, ¿cómo le dicen en inglés? ¿Cómo? Bullying, ¿no? Aprovecharse de los demás porque tienes más poder. Eso es matoneo. Entonces, aquí lo amenaza y tengo poder, ¿no? Tengo poder para hacerte mal. Pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, mucho menos otra cosa. El 30, y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me engañaste y actuaste locamente? Ya no cabe el texto ahí. Las cosas no se resuelven así, de esa manera, usando el poder. Hay que usar la razón, hay que responder, no reaccionar. Vamos a ver la respuesta de Jacob. El versículo 31. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Porque tuve miedo y pensé. Esas dos palabras son claves. Pensó que le iba a quitar las hijas. ¿Cómo se llama eso en español? Suponer. ¿Y qué es suponer? Suponer es pensar que algo es cierto aunque no lo sea. Supongo. Suponer. Ahora, ¿qué viene primero, la suposición o el miedo? Muy bien, me asusto y supongo. Pero también si comienzo a suponer cosas, me puede dar miedo. Este es el error de Jacob. Jacob tuvo miedo y supuso por el miedo. O supuso y esa suposición le produjo miedo. ¿Y qué fue lo que supuso? Que le iba a quitar las hijas, las dos esposas. Y eso va a ser un lío porque es una familia con muchos hijos y a él le dio miedo. Pero estaba suponiendo porque esa no era realmente la intención de Labán. Enseñanza. Cuando estás en un conflicto, si te pones a suponer, te va a dar miedo. Y de veras, muchos conflictos, realmente no hay, a la hora de la verdad no hay nada de conflicto, sino que lo que ha pasado es que el uno se puso a suponer y el otro también se puso a suponer, y luego el conflicto es entre las suposiciones, entre lo que cada uno está asumiendo que es cierto, pero no es cierto, porque una suposición es pensar que algo es cierto aunque no lo sea. Y de veras que tenemos muchos problemas con ese asunto de las suposiciones, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora viene el reclamo de los ídolos también. Pero no me cupo ahí en la transparencia. Y entonces la respuesta de Jacob es la siguiente, versículo 36.
Entonces Jacob, cuando él le reclama lo de los ídolos y todo, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Ojo a la palabra enojo y riña. Y responde Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor, ojo a esa palabra, con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Aquí hay 3 palabras que nos indican que que la explosión fue de verdad. Una es que Jacob está enojado y riñe. Y Jacob dice que Labán lo persiguió y le habló con ardor. O sea, eso fue emocionante, eso, había mucha emoción ahí. Eso no fue una conversación pacífica. Creo que hasta se gritaban ahí el uno y el otro. Y quizás a veces ni el uno le escuchaba al otro, sino que los dos hasta hablaban juntos. Pero ahí se puede medir la intensidad del clima del conflicto entre estos 2 hombres. Entonces Jacob le dice a Labán: pues busca aquí entre mis cosas tus ídolos. Busca lo que es tuyo y llévatelo. Y Labán buscó y no encontró. Pero a los ídolos estaban ahí, que los había robado Rebeca. Perdón, Raquel. Dice Raquel, sí. Raquel fue la que se lo robó. Le dice Jacob: busque entre mis cosas. Y Labán busca. Pero ¿sabe qué había hecho Rebeca? Los había escondido y los había puesto en el asiento, en la silla del camello, y se sentó encima. Y cuando el papá andaba por ahí buscando, ella le dice: papá, discúlpame, pero no me voy a parar porque tengo el período. Y así pasó la cosa. Y esa Raquel era astuta, ¿no? Bien viva. No encontró nada. Y entonces ahora Jacob aprovecha la oportunidad para humillar y desafiar y reclamarle a Labán. Mire lo que le dice en el verso 37. Has buscado en todas mis cosas. ¿Qué hallaste? ¿Qué hallaste de todos los enseres de tu casa? Le pregunta: ¿qué hallaste? Y entonces el otro tiene que decir que nada, ¿verdad? Y luego para humillarlo más le dice: ponlo aquí. Porque hay un grupo de gente viendo todo lo que está pasando. Le dice: ponlo aquí, delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen ellos entre nosotros. Pues no puede poner nada, ¿no? Lo tiene con la boca cerrada. O sea, lo ridiculizó, lo desafió, y ahora le va a reclamar lo que debía haber reclamado antes. Mira el versículo 38. Le dice: estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado de las fieras. Yo lo pagaba cada año. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día y de noche me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Le está diciendo, realmente este hombre fue mal patrón y fue mal suegro. Se lo reclamó Jacob con mucha intensidad, con mucha emoción. El 41. Así he estado 20 años en tu casa, 14 trabajando por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, porque trabajó para poder tener su propio ganado. Y has cambiado mi salario más de 100 veces o 1000 veces. Exagera, ¿no? Pero es cierto, muchas veces lo engañó. Los últimos 6 años de esos 20 fueron los años en que Jacob se enriqueció. Pero aquí hay una enseñanza. En el clima de un conflicto hay que desahogarse. Labán se desahogó,
dijo lo que tenía que decir. Y Jacob también dijo lo que tenía que decir. Y cuando los esposos tenemos un conflicto y llegamos al clímax, hay que dar chance de que ella se desahogue. Y ella tiene que dar chance de que él se desahogue. Pero mucho cuidado. No insulte a la persona, nada más hable de lo que hizo. Pero es muy importante desahogarse, porque si no se desahoga, todo eso se queda ahí y puede explotar. Entonces, el desahogo es muy importante, desahogarse. A ver, hay tanto aquí que yo ando confundido. Se desahogó. Bien. Entonces, hay que desahogarse. Darle salida a todas esas emociones y dejar que salga, y eso calma las cosas. Después de que te has desahogado, entonces ya como que vuelve el aire a los pulmones y se va calmando poco a poco. Estamos en el verso, ¿qué? Capítulo 3, estamos en el clímax. Entonces, después del clímax viene la solución. Porque ya se han desahogado, entonces ya baja la intensidad, baja la tensión y viene la solución del conflicto. Versículo 43. En el verso 43, capítulo 31, Labán responde a Jacob. Y mire lo que dice Labán. Este tipo es tremendo. Las hijas son hijas mías. Y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. Entonces el trabajo de Jacob no valía. Los últimos 6 años trabajó para sus propios ganados y ahora resulta que no son de él. Todo le pertenece a Labán. Le está dando la razón. Este tipo era ambicioso y todo. Todo es mío. Todo lo que tú ves es mío. Pero como que piensa y se pregunta, dice, ¿y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a sus hijos que ellas han dado a luz? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Y dónde están? Están a 7 días de camino. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué? Hagamos un pacto. Solucionemos esto. Vamos a arreglar esto, hagamos un pacto. El versículo 43 que ya leímos. Ven pues ahora y hagamos pacto, le dice. Tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros. Hagamos pacto. Entonces, la idea aquí es que si usted se pone a analizar todo lo que pasó en los 20 años, Labán fue bendecido por el trabajo de Jacob y se enriqueció. Y luego Jacob se enriqueció. Entonces eso fue ganar, ganar. Y lo mejor, lo más sabio es que termine en un pacto. Hagamos pacto. Entonces en el versículo 45, Jacob le pone manos al asunto. Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y le dijo Jacob a sus hermanos, recojan piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano. ¿Qué es un majano? Un majano es un montículo de tierra o de piedras que uno pone y se forma como un altar, y en ese altar hacen sacrificio. Entonces hicieron un majano como testimonio. Esos majanos eran como los monumentos de hoy en día. Usted va, por ejemplo, al downtown y encuentra ahí un monumento a alguna persona, una estatua con la mano así, fulano de tal, ¿no? O Sam Houston con la mano aquí en este bolsillo. O en nuestros países un prócer. Esos son los monumentos. Antiguamente no hacían eso, sino que hacían un majano, un montón de piedras. ¿Para qué se hacía eso? Para que en el día de mañana o pasado mañana mis hijos o mis nietos pasan por ahí y dicen, ¿y este montón de piedras qué es este majano? ¿Por qué? Entonces le dicen, no, pues es que hace tantos años hubo un conflicto y lo resolvimos entre fulano y fulano. Y ya con eso se recordaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que hacen el majano
El versículo 18, no, el versículo 45 es. A ver, ¿dónde voy? Y dijo Jacob a sus hermanos, recojan piedras, tomen las piedras, hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Hay versiones que dice que comieron ahí junto al majano. Al comer todo ese grupo de personas, ¿qué tenían que hacer para comer? Matar un animal o varios. Y al matar, pues es sacrificar. ¿Y el majano para qué es? Para el sacrificio. Entonces lo que hicieron fue un sacrificio. Cuando hacían un sacrificio, parte del animal se quemaba y otra parte se lo comían. Hubo un sacrificio. Y los antiguos, cuando hacían un pacto, sacrificaban un animal, parte la quemaban en el holocausto y la otra parte se la comían y hacían las paces. Eso fue lo que ocurrió ahí. O sea que la reconciliación entre dos partes en conflicto requería un sacrificio y una comida. Y entonces esto nos trae a un punto. Nosotros tenemos un conflicto con Dios. El conflicto es que Dios nos creó para algo y nos ha enseñado y nos ha pedido hacer algo. Y nosotros nos hemos rebelado. Y tenemos un conflicto entre el hombre y Dios. Ese es el conflicto. Yo les he enseñado a ustedes, o les he dicho que cuando tienen un problema o un conflicto con una persona, eso no se puede resolver a menos que usted madure y suba. Y desde aquí puede resolver ese conflicto. Pero si usted no aprende y no madura, ese conflicto ahí no se va a resolver. Pero el conflicto entre Dios y el hombre es distinto. Nosotros no podemos subir al nivel de madurez de Dios para resolver el conflicto con Él. Ahí quedamos. Yo sí puedo, en un conflicto con usted, yo puedo de pronto subir y ser más maduro que usted y comenzar a solucionar el problema. Pero con Dios, yo no puedo subir al nivel de Dios. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Bajó. Dios bajó. Se encarnó en Cristo para resolver el conflicto. Porque nosotros no podíamos subir. Entonces Él bajó. Además de que bajó, ¿sabe qué más hizo? Se humilló hasta la muerte y vivió como siervo para resolver el conflicto entre nosotros y Dios. Por eso el apóstol Pablo, hablando de la solución de ese conflicto, de la reconciliación, él lo explica muy bien en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Ponga cuidado lo que dice Pablo aquí respecto de ese conflicto. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuántas veces aparece la palabra reconciliación? 3 veces. Pero esa reconciliación tuvo un precio, tuvo un costo, tuvo un sacrificio. Y no es que nosotros maduramos para resolver el conflicto con Dios. Es que Cristo o Dios se hizo hombre y se humilló. Y eso nos da el modelo para resolver también muchos conflictos. Yo creo que a este punto estamos listos para orar, ¿verdad? Pónganse de pies. Y le invito a que me acompañe en esta oración. Una oración que yo he escrito aquí, porque las oraciones también se escriben. Cuando usted abre el libro de Salmos, se encuentra oraciones ahí escritas. Pues yo escribí una oración para terminar este sermón y la voy a leer para que usted la pase por su mente y le haga cambios si quiere mientras estamos orando. Señor, tú protegiste a Jacob
de la ira de Labán y te encarnaste en Cristo Jesús para protegerme de tu justicia perfecta. En este momento hago un pacto de reconciliación contigo a través de Cristo Jesús. Me arrepiento de mis maldades y de mis pecados. Y si hay algo que debe confesarle al Señor en este momento, confiéselo. Y acepto el perdón que me ofreces en Cristo Jesús. Y también puede decirle, si es el caso, y también acepto el regalo de la vida eterna que me das en Cristo Jesús. Y de aquí en adelante, tú serás mi Dios y mi Salvador. Amén.